el tema que nos va a convocar hoy día es un tema bastante importante porque un poco es una línea transversal a raíz de ciertos ejemplos que se toman como excusa para ver un poquito a dónde estamos yendo, ¿no? Con la tributación nacional, hacia dónde apuntamos, con las normas y esa tríada que existe entre lo que es el Estado, ¿no? Como órgano recaudador, el contribuyente como sujeto pasivo, ¿no? Y que tiene que soportar las cargas, y la norma tributaria. Yo creo que en todos estos tres elementos tenemos algunos problemas, incluso del tema ético, ¿no? Lo vamos a ver en algunos ejemplos, porque el Estado no cumple una labor de difusión de normas, por ejemplo, y de generar mayores bases contributivas, ¿no? No se amplía la base contribuyente. Estamos viendo las medidas que se anuncian y dónde están, ¿no? Uno se pregunta que se generen, ¿no? Más contribuyentes, que se alienten, ¿no? Que las personas empiecen todas a tributar dentro de la medida de sus capacidades, ¿no? de pago. No existe nada de eso. Lo que se quiere es recaudar más, lo que se quiere es exonerar, pero a todos los de siempre, ¿no? A lo mismo que está sucediendo hace décadas, ¿no? En el caso de los contribuyentes, vemos un peruano, ¿no? Un contribuyente nacional resignado, ¿no? No es el que paga con alegría, con felicidad, no es el contribuyente que finalmente estamos viendo que cumple porque sabe que lo que está contribuyendo va a redundar en la colectividad y en sí mismo, ¿no? Es un espejo que no le da, ¿no? Sino simplemente sazón, y se pregunta siempre a dónde va mi plata, ¿no? Y en el medio está la norma, una norma que vamos a ver ahorita, ¿no? Que tiene una serie de consideraciones críticas, que vamos a ver que no cumple con ciertos principios, no respeta la Constitución y nos deja en el aire muchas veces a falta, ¿no es cierto?, de las normas reglamentarias o las violaciones a los principios que mucho daño le hacen a nuestro país, ¿no? Y mucho daño le hacen a la estructura tributaria. Todos estos temas se desarrollan en la maestría, ¿no? A raíz de esta maestría, el alumno, lo importante es que vaya teniendo su propio criterio, un criterio crítico frente a la vida y en este caso a la tributación, porque son ustedes, estimados alumnos, los que van a desarrollar mañana, ¿no? Las grandes propuestas, van a tener un sentido de análisis profundo, ¿no? Y no meramente superficial. Eso se espera y eso está logrando esta maestría de la CIPAN, a la cual yo siempre aplaudo, ¿no? Y siempre vamos a colaborar dentro de lo posible. Entonces voy a, un ratito, a proyectar acá un pequeño PowerPoint que nos va a hacer una guía. Un segundo, por favor. Se está viendo, ¿no? Sí, sí se visualiza. Perfecto. Entonces, hemos puesto un título relacionado a los cambios recientes tributarios y la pregunta del millón, ¿hacia dónde realmente vamos? ¿No? Los cambios tributarios, las normas últimas, ¿qué nos están demostrando? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos en el camino correcto? ¿Estamos dentro de lo que se pretende como país? ¿No? ¿O es más de lo mismo? ¿O estamos con unas normas antitécnicas? Etcétera, ¿no? Un poco, el Perú es un gran laboratorio, todos los días tenemos grandes ejemplos. Por eso a mis alumnos les digo, miren, el curso se hace solo porque a medida que vamos desarrollando un curso, nos sacan una norma, nos quitan otra, falta alguna norma, ¿no? Y finalmente se van dando ejemplos de justamente lo que uno está hablando, ¿no? No es como otros países que las normas son muy planas, ¿no? Muy estables, y donde tenemos contribuyentes que realmente cumplen, ¿no? Que son contribuyentes que no se sienten apabullados por el Estado y que tributar es simplemente una carga más, ¿no? Sino que cumplen porque saben que lo que están haciendo va a redundar en la colectividad, porque realmente lo ven, ¿no? Eso no justifica también el incumplimiento, pero también lo va a explicar en muchos casos en nuestro país. A ver, vamos continuando aquí. Vamos a tener un contenido de algunos puntos que he considerado que son interesantes, porque finalmente justamente van a redundar en las ideas
¿no? Marco que estamos tomando en cuenta para esta pequeña charla, ¿no? El famoso RIPE, que es un régimen nuevo que se pretende introducir en el país, hay un proyecto. ¿Qué pasa con las normas del casino online, no? Ustedes saben, a raíz del mundial que se viene, el Estado quiere, pues, aprovechar un vacío que existe, y es real, ese vacío existe respecto a los casinos online. El IGB, que se ha reducido 8% a las MIPES en ciertos rubros, como restaurantes, hoteles, ¿no? ¿Qué ha pasado con la asociación de participación? Y para rematar, lo que debe tomarse en cuenta, lo que falta legislar y o aclarar. En el RIPE es un proyecto que vino pues del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, ¿no? Y su idea es algo que siempre se ha manejado como idea marco y que nunca se ha concretado, ¿no? Como ustedes recordarán, cada vez que hay anuncio de elecciones, las propuestas es, oye, vamos a simplificar los regímenes. Hay 4 ahorita que coexisten. Vamos a eliminar el RUS, ¿no? El nuevo RUS, el RER. Pero bueno, nunca se ha concretado y ahorita simplemente hay un proyecto, ¿ah? Esto no es una norma, sino un proyecto. Pero vamos a ver que es un proyecto que no es técnico, es un proyecto simplemente, como muchas de las normas, que no se ha discutido seguramente en las escalas necesarias, ¿no? El tema tributario es un tema bastante complicado, bastante profundo en cuanto a los detalles que hay que seguir. No puede ser posible que las normas simplemente se dicten sin que haya una discusión previa. Inclusive, las normas deberían pasar por una, digamos, una consulta, ¿no? A los contribuyentes. A los contribuyentes se les deja de lado, ¿no? La idea, entonces, es que estos agentes del RUS y del RER pueden seguir, ¿no? Dentro de estos regímenes hasta el 31 del 12 del 26. Y yo creo que cuando llegue ese año, nadie va a querer pasarse al RIPE, por lo que vamos a explicar. No se pueden incluir en el nuevo RUS y el RER desde la promulgación de la norma, ¿no? O sea, cuando salga esta norma ya no va a ser posible estar en el nuevo RUS y el RER. Y lo curioso es que esta norma es más cara que estos regímenes. Las características entonces generales es que se quiere reemplazar en el mediano plazo al MIPE tributario, ¿no? Aplica a personas naturales y jurídicas, el límite de ingresos es de 3.600.000, se pueden emitir todos los comprobantes de pago, un tema que siempre se ha discutido, ¿no? Porque al rusiano, pues, como se le dice, se le ha simplemente obligado a solamente vender a personas naturales, ¿no? Que no crezca porque no puede emitir facturas. La cantidad de trabajadores y activos no tienen límites. Recordemos, por ejemplo, en el RER, ¿no? Existe un tope de 10 trabajadores, lo cual es absurdo. Y hay unas tasas del impuesto a la renta según una tabla, ¿no? Bueno, acá está bien chiquito, pero esta es la tabla que se conoce, ¿no? Que tiene desde un inicio hasta un final por tramos, ¿no? Pero vamos a ver que esta tabla es curiosa porque si queremos fomentar un régimen, no podemos ser más caros que el nuevo RUS, pues. No tiene sentido, porque la gente va a preferir mantenerse al nuevo RUS hasta el 2024. Y si el RIPE se pone en funcionamiento, estoy casi seguro que muchos van a pasar a la informalidad, ¿no? Porque la gente no quiere pagar menos impuestos, quiere que se le facilite, quiere que se le dé, ¿no?, ventajas, pero no quiere pagar más de lo que ya se tiene, y esto hay que evaluarlo también con la capacidad contributiva. Los emprendimientos, señores, en nuestro país deberían tener una norma especial, darles el impulso inicial, no matarlos desde el comienzo. Ha habido, ¿se acuerdan? Un proyecto interesante que por 2 años no hay que cobrarles impuestos, que crezcan, que ellos mismos con la iniciativa privada inviertan. Ellos van a contratar, van a generar puestos de trabajo, van a echar a andar la economía, pero no lo castigues, porque como ustedes saben, por ejemplo, hay cosas tan absurdas como una multa, ¿no? Que te pueden aplicar bajo el Código Tributario de una UIT, ¿no? Si es que no presentas a tiempo una declaración jurada. Claro que eso ha sido suspendido, pero estuvo bastante tiempo vigente, una cosa absurda. Ni siquiera tienes ese ingreso y ya te quieren aplicar una multa más allá de tus ingresos del mes. O sea, las cosas no se piensan, más bien el derecho tributario nacional lo que hace es espanta, ¿no?, la formalización con estas normas e inclusive este proyecto. Este pago del RIPER va a ser bimestral, ¿no?, cada 2 meses.
También se dice que los pagos a la seguridad social se deducen del impuesto a la renta, ¿no? Y acá no se entiende nada porque si el pago es sobre ingresos, ¿no? Si no se paga por utilidades, ¿de qué interesa esto de que sean deducibles del impuesto a la renta? Si los ingresos se emiten a través de medios electrónicos, se puede efectuar una deducción del 5% para el cálculo de ingreso imponible. Esto es para fomentar, pues, el uso de medios electrónicos. El plazo de este régimen es 10 años y luego se debe pasar al régimen general. Pero esto no tiene mucho sentido, ¿no? Porque el régimen general es para aquellos que no son MIPES. Si alguien se mantiene en las ventas bajo los rangos de la MIPE, ¿por qué lo vamos a obligar a que después de 10 años, ¿no?, lo ahorquemos con un régimen general? Se graba con el IGB, no es posible pasar del régimen general y del MIPE tributario al RIPE, ¿no? Y del MIPE tributario se puede migrar al régimen general solamente, ¿no? Hay una lista también de actividades prohibidas, muy idéntica, muy seguramente inspirada en el nuevo RUS y el régimen especial. En realidad, la norma, cuando uno la lee, no le va a convenir al que está en el nuevo RUS, definitivamente. O sea, cuando llegue el 2024, ellos van a seguramente no querer pasarse al RIPE. Nadie quiere, como les digo, y es obvio, pagar más impuestos sin ninguna justificación, simplemente por un afán de recaudatorio. Como criolladamente se dice, es un engañamuchachos, ¿no? Porque empiezas endulzando a la persona, pero luego la castigas, ¿no? No promoverá la formalidad. O sea, vamos viendo que las normas, eso es algo muy frecuente en nuestro país, tienen un contrasentido. Se quiere hacer algo, pero se llega a un efecto contrario. Es totalmente adverso, ¿no? Totalmente distinto a lo que se quiere. Es un régimen con errores, ¿no?, vacíos. Y bueno, como siempre está sucediendo, falta que se convierta en ley. Seguramente por ahí quedará encarpetado. Y luego, obviamente, se reglamente, ¿no? Un tema también frecuente, la falta de reglamentos, como vamos a ver a continuación. Y si no hay reglamentos en las normas, señores, se viola un principio implícito en la Constitución, que es la seguridad jurídica. No lo está expresamente, pero como ustedes saben, el artículo 74 tiene los principios explícitos, que son 4. Sí. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos, señores. Y tenemos también los principios implícitos, ¿no?, que son no los que están expresamente indicados, sino los que están dentro de la doctrina. Y en este caso importante, la seguridad jurídica. La ley 31557, ¿de qué trata esto? Trata de lo que es los casinos online, para promover, ¿no?, las apuestas deportivas. Oh, sorpresa, ¿no? Se acerca el Mundial, qué raro que salga una norma así. Obviamente se quiere, ¿no?, aprovechar al máximo las apuestas que se van a dar por este evento que se acerca y es a fin de año. Ya ahorita está la ley, ¿no?, promulgada, lo que falta es un reglamento. El reglamento, señores, en derecho tributario es fundamental, es un reglamento derivado, ¿no?, porque va a derivar siempre de una ley. No es un reglamento autónomo como el reglamento de comprobantes de pago, ¿no?, el reglamento de fraccionamiento, cobranza coactiva, etcétera, etcétera. Es un reglamento, en este caso, que va a aclarar un origen que es la ley. Obviamente estamos todavía en el plazo, muchos casinos están a la expectativa, porque ¿qué ha pasado?, ¿no? Como contribuyentes se está indicando que son, obviamente, las empresas constituidas aquí, domiciliadas, pero se ha eliminado las sucursales de empresas extranjeras, ¿no? Entonces, no se entiende eso mucho porque la mayoría que están aquí funcionando, ¿no?, son sucursales de empresas extranjeras. El impuesto es mensual, ¿no? Vamos a tener una tasa de 12% en los ingresos netos mensuales. ¿Cómo es el ingreso neto mensual? Se calcula el ingreso bruto mensual menos el de devoluciones, premios otorgados, ¿no? Es muy parecido al impuesto a los casinos físicos, que ya existe como ley. La tasa es idéntica, muchas cosas son copiadas. El famoso coin-in menos el coin-out, ¿no? O sea, la utilidad de la que se va a grabar. El saldo a favor, si se tiene, se deduce al mes siguiente,
y al ingreso neto mensual le restan los gastos de mantenimiento, que equivale, ¿ok?, al 2% de los ingresos netos mensuales. Nunca se ha entendido por qué le ponen este tope, ¿no?, cuando el tope debería ser real, no presunto, ¿no? Siempre cuando tenemos presunciones en el derecho tributario, siempre nos preguntamos a título de qué se dan estos porcentajes. No debería ser de acuerdo al nivel de gasto de cada casino, en este caso. Y ustedes saben muy bien, estimados participantes, que la ley de impuesto a la renta está plagada de presunciones, ¿no? Está plagada también de topes, lo cual muchas veces se ha criticado porque no revisa la real capacidad contributiva de cada, ¿no?, sujeto pasivo. Pues, por ejemplo, cada uno podría tener distintos gastos, por ejemplo, de representación, y le ponen un tope, ¿no?, flat, permanente para todos, o diferentes topes de dietas de directorio, etc. Existen también una infinidad de normativa aquí, en esta ley, relacionada a los procedimientos de autorización. Hay autorizaciones para la explotación de plataformas, artículo 7.3, autorización y registro de plataformas, 8.3, autorización de salas, 9.1. Muchos se preguntan, oye, con tanta actividad, ¿no es cierto?, burocrática, habrán seguramente normas que permitan el funcionamiento mientras se están, ¿no es cierto?, poniendo al día en todas estas autorizaciones, en este caso, que deberían aclararse por reglamento. Los accesos a la SUNAT también, o sea, la información que va a SUNAT también causa bastante preocupación. Siempre se ha preocupado el contribuyente de lo que va hacia la SUNAT. Si bien la SUNAT dice, y debemos creerle, de que la información es segura, acá en Lima, señores, por unos cuantos soles te compras toda la data de los RUC de los contribuyentes del país, ¿no? Ustedes saben eso. Entonces, ¿de qué seguridad estamos hablando finalmente, no? La base de datos de jugadores también es un tema bien sensible, ¿no? ¿Estará esto resguardado por las autoridades? Las obligaciones del artículo 26 es para los titulares de una autorización de explotación. Muchas veces no se entiende esto, tendrá que explicarse por el reglamento. Hay diferentes titulares, diferentes situaciones. Y en cuanto a los jugadores, no se puede tomar, ¿no?, a los jugadores que sean turistas, ¿no? Tiene que haber una calidad migratoria respectiva. La pregunta que todo el mundo se hace es que cuando lleguen a la puerta y quieren ingresar, ¿le vas a pedir su registro migratorio, su visa, si es de negocio, si es de turista, etcétera? Cosas que dejan que pensar, ¿no? Y una cosa que también ha pasado como bajo la puerta falsa es que esta norma, que habla de un nuevo impuesto, te mete al final un cambio en el selectivo, ¿no? O sea, esto debió ser otra norma, pero la han medido como una disposición complementaria final, y lo han metido de contrabando, como se dice, ¿no? A la vez también falta reglamento aquí. El sujeto del selectivo va a ser el titular de la autorización, ¿no?, para los juegos de apuestas deportivas online. Y la base imponible es el valor de la apuesta, ¿no?, que no se está entendiendo bien porque tampoco hay reglamento. Entonces, todo esto está todavía en stand-by. La ley 31556. Bueno, el famoso IGB y su rebaja. Ya tenemos algunos antecedentes donde se exoneró el IGB y no hubo los resultados esperados, ¿no? Una cosa curiosa, pero las normas peruanas no llegan a los resultados, ¿no? Se quiere hacer algo y sale todo al revés. La exoneración del IGB, la recordarán, a 5 productos, ¿acaso bajaron los precios, que era lo que se quería, ¿no?, del pan, del pollo congelado, etcétera, etcétera? En absoluto, ¿no? Señores, si pueden apagar su micrófono, porque interrumpe y me desconcentra. José Arce, por favor. Entonces, tenemos aquí, ¿no?, un antecedente del IGB que fue exonerado y que no llegó, ¿no es cierto?, a los fines.
Recordemos que cuando se dio esa exoneración se olvidaron pues de que las compras no estaban exoneradas. Si queremos hacer una exoneración que distorsiona todo, tenemos que exonerar todo el IGB, señores, todos los productos, porque la cadena es muy compleja. Si no exoneramos las compras, ese mayor costo va a pasar al precio. Lo que ha sucedido era deberse, era preverse. ¿Acaso los que generaron la norma consultaron a expertos? ¿Acaso no hicieron un benchmarking con otras experiencias en otros países? Eso nos lleva a pensar también que muchas medidas simplemente es para el aplauso, para el populismo. Y esto no es técnica jurídica, que es la más idónea, ¿no? Bueno, esta rebaja del IGB, ¿no? Como ustedes saben, que ya está rigiendo, y curiosamente rige sin reglamento, no se ha dicho que es para rescatar el empleo. Yo no sé si realmente va a rescatar el empleo. Por lo que vamos a ver, yo creo que es otra norma que el tiro le sale por la culata. ¿Dedicada a quiénes? A restaurantes, hoteles, alojamientos turísticos, catering de alimentos, concesionarios. Curiosamente, esta lista de sujetos pasivos, beneficiados, no está en la norma, sino está en los considerandos. Una cosa de locos porque debería ser al revés. Además, señores, que tenemos que tener claramente qué SIU se está aplicando aquí. El reglamento no sale indicando qué SIU. Porque fíjense, no sé si es el 58 o 59, pero te habla justamente de los restaurantes, y cuando el SIU te habla de los restaurantes, como restaurante no están las concesiones que se dan en ciertas instituciones, que están dentro de ciertas instituciones o colegios. Y mucha gente está pensando que el concesionario sí le afecta a esta norma. Imagínense que salga, ¿no?, la aplicación del SIU, muchos estarán aplicando de manera errónea esta rebaja del IGB. Ahí seguramente tendrá que funcionar el artículo 171 de la UA razonable, ¿no? Acuérdense que eso elimina intereses y sanciones, ¿no? Por un plazo determinado de 10 días, cuando viene la aclaración de la norma. Esta rebaja se aplica a personas naturales y jurídicas. Se dice que la actividad principal debe ser por lo menos el 70% de los ingresos, ¿no?, a través de las actividades descritas. Y una cosa importante es que estos sujetos no pueden estar dentro de un grupo económico. Tampoco se ha aclarado qué cosa es grupo económico. Hay alguna referencia en las normas de las MIPES, con una atingencia también a ciertos casos de vinculaciones, ¿no? Tipo artículo 24, pues, del reglamento del impuesto a la renta, ¿no? La tasa es 8, ustedes saben que es 8 más 2 finalmente, ¿no? Lo que se cobra. 8% de IGB y 2 de IPM. Vamos a tener entonces 10% frente a 18 para estas personas, ¿no? Y va a ir hasta el 31 del 12 del 2024. Pero nos preguntamos, ¿qué pasa con el crédito fiscal? Porque estas personas comprarán bajo 18 y venden con 10, ¿no? Le va a sobrar crédito fiscal. Debería darse alguna salida, como se da a los exportadores, ¿no?, que les dan el saldo a favor, les devuelven. Pero ya ha dicho el MEF, que se opuso a esta norma, que esta disposición no va a generar la devolución del crédito fiscal, porque es visto que muchas compras son con facturas falsas, y es como regalar la plata finalmente, ¿no? Y tendría que generar mucha fiscalización, mucho tiempo que no lo tiene la administración para controlar esto. Es previsible que no bajarán los precios. Yo les pregunto allá en Chiclayo, ¿acaso los menúes han bajado? Yo creo que hasta han subido. Acá en Lima ayer me pasé para ver nomás en un buen chifa por acá que tiene buenos menúes. Oye, los precios están hasta más caros. ¿Por qué, señores? Porque los insumos suben. ¿De qué te vale bajar el IGB si en las compras con 18 los insumos han subido? ¿Dónde creen que va a ir ese sobrecosto? Al precio, ¿no? Esto lo que va a generar es mucha informalidad. Además que ya existe informalidad en este rubro, ¿no? Los restaurantes, hoteles, muchos son informales. Esta norma les va a dar risa porque no es aplicable. Igualmente muchos están en nuevo RUS y no aplican este beneficio, porque ustedes saben que es un monotributo el nuevo RUS y no se le aplica el IGB. Falta un reglamento, hay 60 días desde el 13 de agosto, ¿no? Entonces será septiembre, octubre, noviembre todavía, en donde esta norma estará funcionando con una cosa absurda, sin reglamento.
con bastantes vacíos que no están siendo llenados. Pregunto a la audiencia, ¿esto es dable en un país serio? ¿Esto genera realmente formalización? ¿Qué mensaje nos está dando, no es cierto, los que nos gobiernan? Porque finalmente la meta que se quiere llegar en teoría se va a desvirtuar en la práctica, ¿no? Ya lo estamos viendo. Hay dudas también en el registro de compras. Mucha gente está diciendo, oye, ya me están llegando facturas, ¿no? Porque hay gente que se va a comprar pues a un restaurante que es MIPE y el IGB está con 8, ¿no? 8 más 2. Pero ahorita, pueden creer, el registro de compras no está siendo actualizado en la columna que debería ser para un IGB que sea de 10% y otro con 18, ¿no? Entonces, las normas avanzan, ¿no? A un ritmo desfasado, porque finalmente todos estos registros deberían no generar la posible multa, ¿no? Y es una multa no por culpa del contribuyente, sino por la inacción, en este caso de las autoridades. La asociación de participación. Bueno, este tema nace, ¿se acuerdan?, con una ley 27034, ¿no? En el año 1999, que elimina la calificación tributaria de persona jurídica a esta figura negociable. ¿Se acuerdan que antes en el 14 la asociación de participación era un contribuyente más, ¿no? Como persona jurídica. No debiendo ya llevarse contabilidad independiente, ¿no? Porque hubo ese cambio ni atribuirse sus rentas en el entendido societario y doctrinario de que el negocio es propio del asociante. Acuérdense que en la asociación de participación, ¿no? El asociante lleva el negocio, es la cara visible frente a terceros. El asociado es el socio oculto, ¿no? Con un derecho simplemente expectaticio en los resultados. La SUNAT ha venido interpretando que los ingresos que recibía el asociado posterior al 98 eran provenientes de su participación y que debieron ser reconocidos como renta gravada. Los contribuyentes acudieron al Tribunal Fiscal o al Poder Judicial ante esta interpretación contingente, considerando que aquella implicaba asumir los dividendos entendidos como distribución de resultados, estarían gravados tanto para el asociante como para el asociado. Con una reciente, ¿no? Del año pasado, se recordarán, la RTF observancia obligatoria. Ustedes saben que la observancia obligatoria es la jurisprudencia que se publica en el peruano y tiene aplicación obligatoria para SUNAT y para los contribuyentes, la 2398 de la sala 11. Estableció que lo que percibe el asociado por su contribución al contrato ya no es una renta, sino es un dividendo, descartando dos posiciones: que sea un ingreso gravado con el impuesto a la renta tercera, o que la participación del asociado no esté grabada con el impuesto a la renta. Se sigue en dicha RTF, ¿no? Esta 2398, la idea de que carece sustento jurídico atribuir rentas al asociado, o obligar a la asociación de participación a llevar contabilidad independiente a las partes, como se exigía antes de la ley 27034. El asociado no es quien lleva la actividad empresarial, ¿se acuerdan? Eso le compete al asociante, pues. Por lo que no corresponde que se le atribuya al asociado rentas de tercera. La referida RTF de observancia obligatoria 2398 concluye entonces que lo que recibe el asociado como dividendo, ojo, ahora es dividendo, será una ganancia o beneficio económico que no estará grabado con el IR tercera. Se trata de una renta inafecta. Como renta empresarial, pues no hay un resultado que sea producto de una explotación de una fuente, ¿no? Capital, más fuente capital, más una fuente de trabajo, ¿no? Que es la empresa. En ese sentido, para el asociado no han de disminuirse a través de estas rentas inafectas las pérdidas compensables arrastrables, si las tuviere, que solo se reducen, como se recuerda, si existieran rentas exoneradas. Al estar aquí frente a un dividendo, que es la nueva y novísima posición, el colegiado, el Tribunal Fiscal, ¿no?, concluye bajo posición de observancia obligatoria que si el asociado, ¿no?, el socio oculto, es una persona jurídica domiciliada en el país, dicho ingreso no estará grabado con impuesto a la renta tercera, y si el asociado es una persona natural o ente distinto a una persona jurídica domiciliada en el país, dicho ingreso estará grabado por rentas de segunda. Esta RTF tuvo una aclaración subsiguiente. Es curioso porque cuando salió la RTF, no salió con la aplicación del 171, pues se olvidaron, ¿no? Como esto era dividendos, muchos tenían que pagar su deuda por dividendos. Y bueno, tuvo una
un correlato con la RTF 5320 que aclaró que se aplica, ¿no? El 171 por duda razonable. Tuvieron que corregirlo así, parchar un poco el vacío. Ahora bien, surgen diversos temas pendientes de aclarar. Por ejemplo, cómo se trataría el caso de las contribuciones del asociado por servicios no onerosos, ¿no? O sea, gratuitos. Y cómo tratar aquí la figura de los gastos relacionados, porque solo podrían ser deducibles estas erogaciones si la operación fuera onerosa, pues, ¿no? Lo que se ha dicho en la RTF 2398 es que estamos ante una renta no gravada por tercera categoría, pero por el lado del dividendo. Mientras que el decreto legislativo 1541, ¿no?, que salió hace poco, señaló que las contribuciones se encuentran gravadas de conformidad con las reglas del IR, ¿no? Además, para el asociante no constituye un gasto deducible la participación del asociado, quien deberá computar aquella como un equivalente a un dividendo en el ejercicio de su percepción. Debe tenerse presente que los gastos vinculados a la contribución del asociado, por ejemplo, endeudamientos bancarios, no serían deducibles, pues, ¿no?, ante la generación de una renta inafecta de tercera categoría, como son los dividendos. En esta renta inafecta, además, va a influir en la determinación de los gastos comunes deducibles, ¿no? ¿Se acuerdan que hay un prorrateo cuando hay rentas inafectas? Tenemos que hacer la prorrata del artículo 21, inciso P. Con la nueva postura del Tribunal Fiscal, el impuesto de la renta para el asociante y el asociado sufre además un desequilibrio técnico, como se ha venido diciendo, pues en el caso del asociante, este podrá tener pérdidas en la asociación de participación, incluyendo lo que corresponde al asociado, que las neteará finalmente con sus ganancias de otras operaciones, pero el asociado en su caso no podrá realizar ello, ¿no? Entonces muchos se preguntan dónde está la equidad tributaria. Un aspecto que se tiene que destacar, sí, ¿no?, dentro de las cosas cuestionables que hemos estado viendo, y algo bueno por lo menos, es que el 1541 coincide con la RTF, ¿no? Por fin se han puesto de acuerdo, ¿no?, el fisco y el Tribunal Fiscal, de que lo que gana el asociado es un dividendo, ¿no? Entonces, lo curioso es que el 1541, ¿no?, rige el próximo año, pero ya se levantó la RTF, ¿no? Y faltará también el reglamento del 1541. ¿Se acuerdan que una de las críticas también que se ha dado es que hay mucha norma, como el sujeto sin capacidad operativa, ¿no?, los grados de contribuyente, todo el paquete que salió en marzo, pues, ¿no?, que no tiene reglamento? Además que lo han pateado para el 2023 o 24, o muchas de las normas, ¿no? Hay que esperar entonces, como siempre está pasando, las normas reglamentarias que puedan despejar cualquier duda de estas disposiciones fiscales, ¿no? En conclusión, ¿qué podemos decir de lo que debe tomarse en cuenta? Falta legislar y aclarar. Acuérdense que hemos tomado algunos ejemplos, algunas situaciones, simplemente para dar algunos casos de lo que es la problemática actual del derecho tributario, ¿no? En realidad se espera que haya por fin, de una vez por todas, un nuevo régimen. No es posible que coexistan 4 regímenes, ¿no? Pero uno que sea justo y bien definido, no hecho entre gallos de medianoche, ¿no? No hecho simplemente sin asesoría necesaria. Los intereses también han sido ya felizmente definidos en el Tribunal Fiscal, cuando son intereses, pues, que violan los principios, ¿no?, de justicia, los principios de proporcionalidad, y eso hay que respetarlo. O sea, no nos pueden estar cobrando intereses cuando se ha pasado el plazo para resolver, pues, y eso no solamente en SUNAT, también lo ha extendido al Tribunal Fiscal, cosa que no dice el código, ¿no? Pero es un tema bastante equitativo. No es dable, señores, que las autoridades digan: las grandes empresas no quieren pagar, las grandes empresas dilatan. Seguramente algunas sí, pero no hay que generalizar, porque el contribuyente tiene todo derecho, y en esta maestría, ¿no?, se toma a fondo ese tema de la defensa como principio que uno tiene, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a reclamar algo, está bien, que corran los intereses, pero hasta el plazo para resolver, ¿no? No puedo cargar yo contribuyente con los intereses, y se hacen impagables, estratosféricos, ¿no? Y es más, el Tribunal Fiscal dio una pauta muy importante: la capitalización de intereses que existió hasta el 2012 no se aplica. La ha eliminado, porque eso era natosismo, pues, ¿no? Incrementaba de manera abrupta las deudas tributarias, haciéndolas impagables.
Otro tema también que hasta ahora hay un gran silencio. Oye, ¿qué pasa con la tasa LIBOR? Se nos viene ahorita el 2023 y la tasa LIBOR está feneciendo en Inglaterra. La tasa LIBOR es la tasa intercambiaria del mercado de Londres. Esa tasa funciona para varias normas del impuesto a la renta, para los intereses presuntos, por ejemplo, para también el tema de la retención de intereses a no domiciliados, ¿no? Allá en el artículo 56. ¿Qué estamos haciendo sobre eso? Varias advertencias, el que habla ha escrito artículos, colegas también, y hay silencio que es bastante preocupante. Ya estamos septiembre y se viene ahorita enero. El devengado en el IGB, señores, gran problema a los empresarios. No se entiende que el IGB nace con la emisión de la factura, la entrega del bien y no con el cobro. Muchos de ustedes lo deben estar sufriendo si son empresarios. Facturamos y no cobramos y el IGB no espera. Al mes siguiente nos cobran y no hemos trasladado la carga económica. Los pagos a cuenta de renta lo mismo. ¿No sería justo que sea con la cobranza y no con el devengo? El fraccionamiento, señores, también muchos de ustedes lo han vivido. Fraccionamiento de las grandes empresas. No lo pueden hacer de inmediato. Me refiero al fraccionamiento de la DJ anual, ¿no? El resultado de la DJ anual. Tienen que esperar hasta mayo. Y mientras tanto la cobranza coactiva te cae encima. No tiene lógica, ¿no? Ahí hay una situación de falta de equilibrio, ¿no? Porque finalmente se está beneficiando a las pequeñas empresas, a las MIPES, pero no a las grandes. Las famosas 7 UIT, señores, en las rentas de trabajo. ¿Hasta cuándo se va a mantener una deducción que se aplica tanto al que tiene, pues, una vida holgada porque vive con sus padres, no tiene mayores gastos, y otro que tiene, pues, 7 hijos, una esposa que no trabaja, y todos tienen una deducción de 7 UITs? Es dable, señores, que esto se mantenga. Eso no está respetando la capacidad contributiva, ¿no? Que es un principio implícito y que debería de igualdad. Eso se mantiene y no se corrige. Aumentar la base de contribuyentes, señores. Tarea no poco fácil, es verdad, pero si no nos proponemos ideas, acciones, y en la maestría ustedes también van a proponer sus propias ideas, porque lo importante es que ustedes, alumnos, tengan un sentido crítico y sean creativos. Hay que tener un poco de ideas nuevas aquí, ¿no? No darle caramelitos a los que ya están, no generar exoneraciones que distorsionan todo. Hay que aumentar la base de contribuyentes. Oye, aunque sea tributa con un sol, señor, pero no te la pases sin pagar, ¿no? Sin contribuir de acuerdo a tu capacidad. Se anuncian impuestos patrimoniales. Hay un proyecto, ¿no?, de ley que está sacando chispas, ¿no? Todo el mundo dice, a estas alturas crear un nuevo impuesto es una broma y parece que va en serio. Recuerden que también hubo ya los anuncios del impuesto a las sobreganancias mineras y a las grandes riquezas. Pues algo se está repitiendo de esos proyectos que parecían que lo habían guardado, lo están abriendo en la caja de Pandora y vamos a ver qué sale. Además que esto es confiscatorio, pues. ¿Cómo vas a aplicar un impuesto patrimonial? Ya tenemos la experiencia del IPE y IPNP en los años 90 que no generaron la recaudación, complicadísimo fiscalizar, y además que es confiscatorio porque ya tenemos impuesto patrimonial. Ya hay sobre los inmuebles, impuesto predial, los autos, el automotriz, etc. Pagar doble, eso es un acto totalmente violatorio de los principios tributarios, ¿no? Y todo finalmente, pues, recae en la Constitución, señores. En la maestría se incide muchísimo en la Constitución y el respeto a la Constitución. Bueno, yo soy abogado, nací con la Constitución y muero con la Constitución. Y el artículo 74, nadie me le pone una venda, ¿no? Los principios, Carmen, por favor, tu micrófono. Los principios del artículo 74 son principios que tienen que, ¿no?, respetarse y que tienen que analizarse con mucho cuidado porque son principios que limitan el poder de imperio del Estado y también facultan al contribuyente para que no haya abusos del derecho sobre él, ¿no? Entonces, sobre eso se va a incidir muchísimo. Como vemos, amigos, hay una serie de críticas, de elementos para mejorar. A raíz de ciertos ejemplos vemos que la cosa no va bien encaminada. Y es el reto de la maestría. La maestría es eso, es a través de la realidad buscar las mejores soluciones. Y tenemos en los alumnos de la CIPAN gente muy preparada, muy inteligente, que yo sé que va a dar mucho que hablar en nuestro país, ¿no? Esa es la finalidad de la maestría. El resultado es que las personas salgan mejores profesionales
profesionales críticos que aporten al país. No simplemente que la norma llegue a su mesa y la apliquen, sino que tengan un sentido, ¿no?, de análisis, de revisar y de mejorar, ¿no?, esta normativa.